Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Bruma Palacios Hernández del Colegio Morelense de Psicología y profesora investigadora también del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Comisión de Desarrollo Académico y Científico del COMOPSI y es un gusto estar con ustedes el día de hoy para este conversatorio, esta charla en la cual les mandamos saludos y les agradeceremos que nos compartan, nos estaremos leyendo en vivo sus comentarios a través de la página de COMOPSI y también de CIPSI. Estamos en transmisión en vivo hoy 24 de noviembre de 2025. La idea es tener una interacción con todos ustedes y me da muchísimo gusto darle también la más cordial bienvenida al psicólogo Joaquín Alejandro Rodríguez Rodríguez, integrante del COMOPSI, quien estará con nosotros el día de hoy en este conversatorio. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, psicoanalista egresado por la Escuela de las Letras Psicoanalítica, tiene un diplomado en Clínica Psicoanalítica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un diplomado en Psicoanálisis por la Universidad Nacional Autónoma de México y, por supuesto, psicoterapeuta en práctica clínica privada desde el 2018. Un gusto saludarte, Joaquín, y compartir este espacio el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Bruma, con el gusto de verte y con el gusto de compartir acá este espacio que ya teníamos tiempo planeando. Así es, así es. Hoy invitamos a todos y a todas a esta charla, a este conversatorio titulado Trastornos de Identidad Disociativa, retos en la comprensión y atención clínica, sobre todo pues un enfoque y un énfasis desde la psicología, ¿no? Los retos desde la atención psicológica que tendremos el día de hoy el gusto de platicar en esta charla el día de hoy con nosotros. Entonces les invitamos y los invitamos a que pongan sus comentarios en la transmisión. Estamos en vivo totalmente. Les saludamos desde Cuernavaca, Morelos, México, y darles la bienvenida de nuevo a esta charla interactiva. Y bueno, Joaquín, pues empecemos, ¿no? Empecemos un tema que también hemos venido trabajando desde hace años, hemos tenido la oportunidad también de tener la fortuna de compartir experiencias clínicas, de escuchar a pacientes, escuchar a personas que presentan este cuadro, un trastorno de identidad disociativa, y quizá empecemos por ahí, por definirlo, por aproximarnos a él, ¿no? En términos también de qué son los trastornos de identidad disociativa, ¿qué nos puedes decir, qué podemos compartir al respecto para toda nuestra audiencia? Bueno, de entrada decir que lo que hablaremos el día de hoy, por supuesto que será lo que la clínica ha dicho al respecto de esto, ¿no? Será un asunto general, pero rescatar que esto es lo que se ha dicho, lo que se ha escuchado y lo que se me ha permitido escuchar con este tipo de pacientes, ¿no? Que resulta pues bastante eh, fructífero una escucha de este orden, ¿no? Un trastorno de identidad disociativo, lo que yo podría definirlo en palabras fuera de algún tipo de estándar clínico, pues es una medida o una operación psíquica no deliberada, y es decir, no deliberado es no consciente, no es una decisión propia, que una persona ejerce como respuesta a un acontecimiento traumático que por su sello de disruptivo, inconciliable, dislocado inclusive, posibilita vida pese a las consecuencias de su historia, pese a las consecuencias que suelen ser sumamente dolorosas en la historia de las personas. Claro, sí, 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 evidentemente, bueno, en primer lugar, bien lo dices, ¿no? En términos de una situación que surge, está tipificado de alguna manera por los manuales diagnósticos internacionales que más conocemos, se le conoce ahora como trastorno de identidad disociativa, ha tenido varios nombres también, ¿no? Ha ido evolucionando en el reconocimiento del estudio y de la comprensión
del análisis de la salud mental, y en este caso, bueno, reconocido actualmente por nuestra CIE-11, la clasificación internacional de enfermedades como trastorno de identidad disociativa, como varios elementos, ¿no? ¿Cuáles podríamos decir que son sus síntomas principales, la forma en cómo aparecen, cómo podríamos decir que estamos frente a un cuadro de este tipo? Ayúdanos un poco a entender eso. Bueno, igual yéndome al DSM o a la CIE, ¿no? Es una alternancia bien identificada, ¿no? De un patrón de comportamiento fácilmente reconocible, ¿no? O sea, uno se da cuenta cuando habla con un alter es, digámoslo, una personalidad, una identidad distinta, a quien por lo regular suele estar al frente o la mayor parte del tiempo, etcétera, ¿no? Hay pérdida significativa de memoria, hay amnesias, ¿no? Amnesia disociativa, hay olvidos bien significativos, y por lo regular podríamos basarnos en eso, ¿no? O sea, hay una pérdida de memoria significativa y hay una alternancia en el comportamiento, la voz, y bueno, igual ahorita vamos a profundizar un poco más cuando se les escucha, cuando se les ve. Claro. En algún momento, durante muchos años, se le conoció coloquialmente como trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Que quizá es uno de los términos que también han quedado mucho en el imaginario social, en el día a día de cuando las personas comunican o comparten este trastorno, que todavía en algunas personas se habla, ¿no? De ello como trastorno de personalidad múltiple. Y ya lo decías tú bien en estos manuales diagnósticos, reconocer que hay por supuesto, una alteración de la identidad en el que dos o varios estados de personalidad distintos, tú decías esta palabra que me parece bien importante, ¿no? Alternan de alguna manera en términos de su presentación y de su presencia, y también se ha hablado de niveles, ¿no? De aparición, o sea, como grados de aparición. En algún punto se han observado casos en donde solamente se escucha una voz, pero todavía no hay control de alguna manera del cuerpo o acceso al cuerpo, ¿no? En donde a veces se tiene una sensación extraña de que hay alguien más dentro de uno, y dependiendo de la evolución pueden evolucionar hasta dos o más incluso identidades, ¿no? De identidades que alternan en términos ya también de niveles evolucionados. Y cuéntanos un poquito, tú que has tenido la experiencia también de trabajar con estas personas, que a propósito saludamos a quienes están conectando en esta charla y ya nos están poniendo saludos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta tarde. Incluso hablan de sistemas, ¿no? Cuéntanos un poquito, nos mandan saludos. Sistemas, es un placer y es un honor que estén con nosotros. Les mandamos muchos saludos. Gracias por acompañarnos en esta charla. ¿A qué se refieren con sistemas, Joaquín? Bueno, los sistemas es el conjunto de identidades que conforman parte de un mismo cuerpo. Eso es un sistema, es la organización que ellos están teniendo y cómo, sobre todo importante mencionarlo, ellos se autodenominan, ¿no? Son sistemas que trabajan, conviven, se organizan, resuelven, ¿no? Las vicisitudes de la vida a partir de lo que mencionamos en el génesis del concepto del trastorno, ¿no? Que también es un trastorno cuyo título ha sido muy discutido a lo largo de la historia, ¿no? Ahí también radica la confusión y la importancia de visibilizarlos. Neurosis histérica, psicosis disociativa, ya lo decías, personalidad múltiple, y ahora lo actualmente dicho, trastorno de identidad disociativo. Claro, es el término que ahora se ha reconocido de forma más amplia y con el cual también nosotros nos podemos referir para eliminar y para reducir, y que de alguna manera ha sido una evolución también del conocimiento y de la investigación de lo que nos han compartido pacientes con este trastorno, ¿no? Entonces, muy interesante finalmente, que puede ser que cada personalidad o cada identidad tenga sus propias características, ¿no? Tú hablabas hace rato de la memoria. ¿A qué te refieres con alteraciones de la memoria, incluso de la percepción, de la conciencia? Bueno, en los sistemas, cada alter
puede guardar algún tipo de información que no se comparte con otro, ¿no? Y esto habla también, por supuesto, del trauma, ¿no? El trauma que se resguarda y que se cuida de alguna manera para que no tenga acceso a los demás alters en ese sentido, ¿no? Entonces, de esta manera se organizan, de esa manera ellos tienen información, también no tienen otro tipo de información, ¿no? Pero que es parte de este cuidado que suelen tener entre sistemas para guardar el trauma como tal. Y a lo mejor es importante quizá detenernos aquí y hablar un poquito de qué significa disociación, ¿no? O sea, cuando es un término obviamente que le da el apellido al trastorno, ¿qué nos podrías compartir? ¿Cómo definir de forma más sencilla y comprensible lo que es un mecanismo de disociación? Porque evidentemente quienes nos dedicamos a la salud mental conocemos que es un mecanismo un poco de respuesta ante altos estresores, ¿no? Ante eventos muy difíciles de enfrentar, de tolerar, pero todos podemos tener ese mecanismo, es correcto, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué hace que la disociación sea lo que caracterice esta configuración psicológica, por decirlo así? Definitivamente la supervivencia, ¿no? O sea, estas personas se ven sometidos a excesivos niveles de estrés, ¿no? De violencia, de abuso, sobre todo de violencia, estamos hablando de violencia sexual, física, psicológica, acoso escolar, ¿no? Golpes, rasguños, azotes, que de alguna manera desencadena en una disociación. Desencadena una disociación como una forma, ¿no? O sea, de resolver situaciones, de vivir. Como una forma de sobrevivir frente Ok. a lo que están viviendo, a lo que están enfrentando. Y hemos visto también un poco, continuando con esta reflexión, hemos visto que estos eventos que bien lo llamas trauma, ¿no? Es un trauma que en algunas situaciones técnicamente le podemos llamar trauma complejo, es un trauma muy temprano, en los primeros años de vida, que tú hablabas incluso de violencias, ¿no? ¿Qué tipo de violencias podríamos ver que se encuentran? ¿Cuáles te ha tocado escuchar? ¿Cuáles te ha tocado también analizar? ¿Cuáles son los más prevalentes que vemos en los orígenes, hablando un poco de eso, de los trastornos de identidad disociativa? Es una violencia que viene entramada con el deseo mismo, ¿no? O sea, es la prehistoria de la persona en donde ya se le determina de alguna forma con una preferencia de sexo opuesto, con violencia o desamparo, negligencia en el embarazo mismo, ¿no? Estamos yéndonos ya al origen de la historia de vida de la persona, donde lo que la clínica me ha indicado en su momento es que en el origen mismo, ¿no? O sea, en la concepción misma, en la gestación, preparto, parto y posparto, hay una injerencia importante de la madre, del padre y del deseo sobre todo. Del deseo de la madre, de ese hijo, de esa hija. Sí, del deseo por sexo opuesto hemos escuchado, ¿no? Hemos también investigado al respecto. Se desea un niño, se tiene una niña y entonces como respuesta suele haber un alter que es el hijo ideal de la madre que no tuvo pero que siempre quiso. Interesantísimo, porque bueno, yo que me dedico a la salud mental perinatal, de alguna manera, esta asociación con los elementos perinatales resulta altamente relevante. Qué interesante, sobre todo esto que tú señalas, o sea, en otras palabras, quiere decir que hay un deseo de que sea otra persona que es la que nace, ¿no? Sí. Y sobre todo tiene que ver con el sexo, con el que si se deseaba un niño, pero sale un bebé que es una niña, de alguna manera se mantiene a lo largo del tiempo este deseo de que hubiese sido otra persona. Esto lo estás viendo y lo estamos viendo en los cuadros de trastornos de identidad disociativa, ¿es correcto? Sí, correcto. Es como si se tratase de una persecución y del cumplimiento del deseo de estas figuras parentales no fundamentales, en donde que a partir de ahí se constituyen ciertas identidades, no todas, pero sí que hay unas muy marcaditas, ¿no? Claro. Además, bueno, también hemos platicado varias veces y me parece importante compartirlo con la audiencia, este elemento que ya lo decías tú, en donde en las historias clínicas, en las historias que tenemos la fortuna de escuchar de pacientes con estos cuadros,
detectamos cómo incluso se va configurando una de las primeras identidades que aparece alternas, va configurándose incluso como si fuera armado, ¿no? En función de atención de ese deseo del bebé o del hijo que se aspiraba y que no se tenía, ¿no? O sea. Sí, en función de atención, en función de acompañamiento, en función de resolución, ¿no? De que ayuda a atravesar lo que sea que se esté viviendo en ese momento, como una medida de resolución, pues, al trauma y al momento histórico, ¿no? De la persona. Importantísimo, claro, es un elemento que parece que está muy vinculado a los orígenes también, a uno de los tantos orígenes, ¿no? O Sí, sea, sí. claro. Lo cual nos lleva a pensar que nosotros, yo que me dedico al elemento de salud mental perinatal, al acompañamiento de mujeres, de padres, ¿no? Desde el embarazo, en el posparto, es bien interesante que esto que señalas tiene que ver con una respuesta quizá de mucha negación a aceptar el sexo del bebé real, ¿no? O sea, del bebé que se notifica que existe, sobre esta fantasía de las madres y de los padres que existe. Y cuando hay una negación importante de aceptar esa realidad, pues parece que también configura estos escenarios que vemos en las historias pasadas, ¿no? De estos cuadros y de estos pacientes. Y un poco avanzando, saludos a todos. Si tienen alguna pregunta, por favor, compártanla. La podemos aquí charlar también con Joaquín en términos de dudas. Pero vámonos a una quizá que es muy frecuente, Joaquín, que es los mitos de los trastornos de identidad disociativa, ¿no? O sea, hay mucho, es un cuadro que llama mucho la atención, es un cuadro que también se ha manejado mucho en películas, luego se comenta en términos también de historias, ¿no? ¿Cuál tú dirías que son algunos de los mitos principales con los cuales nos enfrentamos y que a veces dificultan mucho la comprensión y la atención también, ¿no? de estos pacientes? Uno de los principales mitos me parece que es esto no existe. O sea, esto no existe, esto es actuación, esto yo no lo he visto nunca y porque yo no lo he visto nunca, entonces no existe, ¿no? Y por supuesto que esto omite una escucha, ¿no? Cuando estás frente a una persona con trastorno de identidad disociativo, ¿no? La negación de la existencia, pues es literal, o sea, estás negando la propia existencia de la persona que va y toca la puerta a tu consultorio. Y la no existencia pues también nos lleva a una dificultad de atención, ¿no? Me ha tocado a mí, les comparto un poco la experiencia en donde pregunto colegas, sobre todo de otras disciplinas, y decir, bueno, ¿cómo trabajas con estos pacientes, no? O sea, ¿cuáles son algunas de tus intervenciones? Y la primera, me ha tocado que las respuestas más frecuentes es, pero eso no existe, ¿no? Como si tengo la impresión de que a veces se enfrentan estos pacientes y estas personas a una especie de sensación de algunos profesionales y de algunas personas de la sociedad a que pareciera ser que están simulando. Sí, que se trata de una actuación. Que se trata de una actuación, poder simular que hay varias identidades o hay voces internas que están regulando, ¿no? Y eso pues hace, ¿con qué es con lo que más se confunde? ¿Qué te ha tocado ver? Con esquizofrenia, con bipolaridad, con trastorno límite de la personalidad, ¿no? Entonces, sí, aquí la apuesta es tener una escucha mucho más abierta para que precisamente no se erre en el diagnóstico y que a partir de ahí, bueno, pues se pueda escuchar lo que se tenga que escuchar y que también lleve una dirección distinta, ¿no? A lo que usualmente se lleva en la esquizofrenia, en la bipolaridad o en los casos límites, incluida la medicación, por ejemplo. ¿Qué opinas en términos también? Bueno, aquí nos estamos enfocando a los retos de la atención psicológica, ¿no? O sea, desde nuestro gremio, desde nuestra disciplina. Ahora platicaremos un poquito de esos retos, ¿no? Ya veo que nos están preguntando de eso. Por supuesto que esperaremos atenderlo también en compañía con ustedes, las reflexiones, pero ¿es necesaria la intervención multidisciplinar en todos los casos con pacientes de trastorno de identidad disociativa? Por ejemplo, la intervención psiquiátrica, ¿qué opinas? ¿Qué dirías?
Diría que no en todos, pero en algunos sí son, no, sí son necesarios. O sea, hay que estabilizar a la persona, tiene que dormir, tiene que comer, ¿no? Cuando hay algún tipo de episodio fuerte, psicótico, ahí para regular, sí necesario. No en todos, porque de pronto, pues, no reaccionan de una manera positiva frente al medicamento y esto puede aletargarlos incluso, ¿no? Y esto Ujú, lo convierte pues en un reto al momento de la sesión, etcétera. ujú. Importante, claro, o sea, como todos los casos, como todos los cuadros, como todas las dificultades de salud mental, recomendamos hacer una valoración completa por especialistas, por profesionistas y medir de alguna manera el riesgo y ver cómo la implementación de algunos tratamientos psicofarmacológicos en ciertas crisis, dirías tú, ¿no? Uh-huh. También pueden ayudar a compensar y a de alguna manera regularizar los estados de ánimo, ¿no? En esos territorios. Y esta pregunta yo creo que la hemos platicado muchas veces y nos la hemos planteado también muchas veces en los espacios clínicos, Joaquín, en términos de las identidades que aparecen, cómo se ve un sistema, cómo se ve un sistema, cómo se escucha un sistema, cómo llega, ¿no? O sea, también a tratamiento. Y la otra es si cada personalidad, cada identidad pudiera tener características bien distintas, incluso retos de salud mental específicos. ¿Qué opinas? Cada sistema es muy particular Uh-huh. en tanto los alters que llegan a conformar el sistema mismo como a las maneras de organización que tienen, ¿no? ¿Cómo se escucha un sistema? Pues al menos en la experiencia que yo he tenido con estos sistemas trabajando ya por varios tiempo, pues es dándoles un lugar a cada uno. No es teniendo un orden específico, no es teniendo una o alguien primordial con quien yo voy a hablar todo el tiempo y los demás no se van a escuchar. No, simplemente es abrir la escucha. No todo el tiempo aparecen todos, no todo el tiempo todos están al pendiente quizá de lo que es la sesión o lo que se está diciendo en la sesión. Hay ocasiones en las que sí, en las que he podido hablar con varios alters de un mismo sistema en una sola sesión. Hay momentos también muy, muy grandes en los que he hablado con un alter por mucho tiempo y donde tarda aparecer algún otro alter, ¿no? En este famoso caso por caso es muy variable, pero sí que la organización es particular en cada caso. Claro, totalmente. Como siempre, cada historia tendrá sus particularidades, cada historia también tendrá, de cada persona tendrá sus retos clínicos y por supuesto sus formas, ¿no? De lidiar con el nivel de estrés, de sufrimiento y de organización. Y eh, podríamos pensar, digo, los manuales diagnósticos, tanto el DSM-5-TR, que es la última versión, que es de la Asociación Psiquiátrica Americana, que usamos también en algunas ocasiones aquí en México, pero el que más se usa internacionalmente, que es la CI-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, nos habla, no nos pone un mínimo de edad para diagnosticar como sí hay en otros cuadros, ¿no? Tú que has visto, que hemos platicado, ¿dónde, en qué momento podríamos aparecer con la idea de que estamos viendo la aparición de un trastorno de identidad disociativa? Por lo regular aparecen en la infancia, pero se Uh-huh. establecen en la adolescencia con más agudeza. Eso es lo que la clínica me ha mostrado de alguna manera, pero sí, por supuesto, volviendo al origen, volviendo a la génesis, volviendo al deseo, claro, se constituye en la infancia, se constituye en la niñez. De ahí que sea complicado de alguna manera verlo, identificarlo, ¿no? Porque aún la comunicación suele ser un tanto limitada, pero ya al Uh-huh. momento de la adolescencia, cuando se establece la adolescencia, cuando las relaciones se expanden, ahí es donde es un poco más fácil identificarlo. Cuando dices que aparece en la infancia, ¿te refieres a que también las personas relatan que empiezan a aparecer en la infancia por primera vez estas, pues no sé cómo aparecen? Yo recuerdo estas historias, estos casos clínicos en donde nos dicen aparecen voces, ¿no? Aparecen una sensación de que hay alguien ahí, que no se está solo, que a lo mejor todavía no adquiere
una identidad, y cuando relatan hacia atrás en las historias, pues ves, identificas que no es infancia temprana, es una infancia un poco más tardía, ¿no? Aproximadamente como, ¿cuánto dirías tú? 7, 8 años. 5, 6, 7 años, ¿no? Temprano incluso. Sí, sí, sí. O sea, aparece una voz que se escucha, que acompaña, que aconseja, que está, que de alguna manera va tomando fuerza tal hasta el momento en el que ya se establece como un alter completamente diferente a pues, quien aparece antes como la persona como tal. Y yo recuerdo muchas historias clínicas de pacientes, varias, ¿no? Que hemos tenido, como bien dices, la fortuna de escuchar y acompañar, en donde aparecen estas voces o estas presencias frente a situaciones altamente estresantes, ¿no? Que a lo mejor otras personas podrían lidiar de otra manera, ¿no? O sea, algunas personas se vuelven muy tímidas, algunas personas se vuelven muy introvertidas, algunas personas se vuelven agresivas, pero en esta situación, en estas historias de orígenes tempranos, se escuchan y compartimos esta idea de que es muy frecuente que esta otra voz o esta otra presencia está ahí para ayudar a resolver el estrés, ¿no? Incluso se activan frente al estrés, se activan frente a situaciones altamente estresantes en donde aparece esta otra alteridad, identidad, modalidad, en términos de acompañar a resolver ese estrés, ¿no? A lidiar con ese estrés. O sea, tienen una función de alguna manera de acompañamiento, de resolución, de reorganización de la forma en cómo se lidia con este estrés. ¿Estarías de acuerdo? Sí, de acuerdo, de acompañamiento, de soporte, de hacerse cargo, ¿no? De la situación que la persona en sí pareciera que no cuenta con las habilidades para hacerlo como tal, ¿no? Entonces aparece este compañero que puede resolver lo que se puede hacer cargo y bueno, eso mitiga de alguna manera el estrés que se está presentando o al que se está expuesto. ¿Y esto se mantiene hasta la adultez, Joaquín? O sea, también frente al estrés aparecen, es la forma en cómo aparecen las alteras, o sea, de alguna manera cómo se alternan. No hay un patrón específico que pueda yo identificar de decir esto es un detonante donde aparece un alter nuevo, sino que en el caso por caso pues es muy diferente. Puede aparecer de la nada, puede sí conectar con algún acontecimiento reciente que dices, bueno, esto tiene sentido, esta aparición tiene sentido, tiene que ver con lo que me está relatando, pero en algunas ocasiones simplemente sucede, ¿no? Interesante, muy interesante, porque eso nos permite comprender un poco cómo opera, ¿no? O sea, cómo opera de alguna manera en situación, tú lo decías al inicio, de supervivencia, lo dices ahora de soporte, de apoyo, de acompañamiento, de trámite, ¿no? Del estrés, de la organización. Y quisiera yo también aprovechar para saludar a todos los que nos están acompañando. Desde aquí, desde esta charla, gracias por sumarse. Si se acaban de conectar, estamos hablando de los trastornos de identidad disociativa, retos en la comprensión y atención clínica. Saludos desde Cuernavaca, Morelos, desde este evento organizado por el Colegio Morelense de Psicología y por el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología. Y saludo a Eduardo Pavón, Ana Sofía Cosío, gracias por sumarse al sistema. Gracias, Ana Sofía. Nos dicen somos 18. Gracias por acompañarnos, qué bonito y qué importante que estén aquí también. Eduardo Pavón, al pendiente, somos 4 conocidos, nos dice Eduardo. Emanuel Poblete Trujillo, gracias a nuestro coordinador de la Comisión de Desarrollo Académico y Científico, gracias Emanuel por todo tu apoyo, por acompañarnos. Bernarda Telle, saludos. Edelhab Guerrero, somos 2, 9 entre paréntesis, me imagino que es una forma de compartir que un sistema, entiendo, si no, por favor también corríjanos. ISPMH, buena noche, Letter System aquí, 124 reconocidos. Bienvenidos a todos y a todas. Luis Fernando, somos 9, nos comparte. Bienvenidos a este conversatorio. Aquí Jesús Rodríguez, gracias. Aquí un singular que busca aprender más. Gracias, Jesús. También nosotros estamos en eso, aprendiendo y compartiendo experiencias. Laila Montserrat, saludos. Eduardo Pavón, Iván Rodríguez, Long South System, trastornos disociativos.
Creo que se están convocando, ¿no? Entiendo también, o sea, gracias por convocarse y gracias por sumarse. Nadmet Ramón, saludos, Ebetis 223. Ed Betam, saludos, soy pareja de un sistema, aquí poniendo mucha atención. Muchas gracias, Ed, qué importante también, creo que ahorita va a ser importante que hablemos de este tema, ¿no? O sea, familiares, amigos, los demás, cómo es la experiencia también de compartir con un paciente, una persona con trastorno de identidad disociativa. Isa Méndez, buenas tardes. Gracias, Marta Liliana, un abrazo. Naomi Rivera, gracias, Naomi, por sumarte. Y bueno, tú decías, continuamos con los saludos en un ratito. Si tienen alguna pregunta, la vamos a estar aquí también platicando. Hablabas hace rato, Joaquín, y me gustaría tocar este tema porque lo estamos viendo, que se repite, y creo que es importante, sobre todo por la connotación que tiene. Tú hablabas de los tipos de violencias que más vemos en las historias de estos pacientes, y una de ellas que llama mucho la atención es el acoso escolar, sobre todo en la infancia, ¿no? ¿Qué podrías decirnos sobre la relevancia de por qué estamos encontrando tanto acoso escolar en los antecedentes de pacientes con estos cuadros? Cuando hacíamos la revisión de algunos expedientes, encontrábamos en todos acoso escolar. Y eso por supuesto que llamó la atención, ¿no? Porque uno pensaría, claro, trauma, algo del orden del trauma, pero en todos los casos había acoso escolar, que por supuesto va ajustado a cada situación, pero bueno, eso también es una violencia que si por lo regular la violencia viene desde casa, la escuela parecería un espacio seguro donde de alguna manera se zafa de la violencia que por lo regular está siendo perpetrada en casa, ¿no? Entonces, hablamos de un ambiente donde no se está seguro en ningún momento, ni en casa, ni en la escuela, y bueno, al momento de dormir, pues bueno, ya será cada uno como relate su descanso, porque también lo que vemos es problemas de sueños muy severos, ¿no? Pero en ese sentido es un ambiente donde no se está tranquilo, donde se está perpetrando violencia en todo momento de todo el día de estas personas. Claro, hay algo dentro del fenómeno del acoso escolar que digo, también lo vemos en otros cuadros, también lo vemos en otras historias, ¿no? Obviamente, a lo mejor algún momento nosotros la hemos presentado, esta presión de niños, niñas, pero hay algo del acoso escolar que probablemente pudiéramos pensar que está poniendo pues más frágil, ¿no? Más frágil la configuración de alguna forma psicológica de la persona a muy temprana edad, y que se enfrentan a estos estresores que bien dices tú, por lo que te estoy entendiendo, pues se suman allá elementos previos, ¿no? De estar inseguro, de estar en riesgo, que vienen desde la infancia muy temprana. Entonces es bien interesante esto, sobre todo en llamada de atención, ¿no? Preventiva en términos de atención clínica. Sí, o sea, es la relación entre pares, con los compañeros, en las clases, en los juegos, ¿no? Incluso ahí también se puede vislumbrar la violencia que puede llegar a ser hecha, perpetrada por los compañeros en este sentido. Claro. Y aprovecho, por supuesto, importantísimo esto, y si nos están escuchando, lo relevante que es la salud mental, protegerla desde la infancia, en las escuelas, estos lugares que tú dices, ¿no? Las escuelas pueden ser estos espacios en donde se construyan los lugares seguros de identificación temprana, pero de detención de esta violencia también replicada entre pares, lo cual resulta altamente relevante para la salud mental en las niñas y en los niños. Y aprovechando pues la pregunta ya de Alexia Aranda, que desde hace rato nos está preguntando, buenas tardes Alexia, qué bueno que estás con nosotros, saludos. ¿Cuáles son para ti los retos principales? Empecemos en la atención psicológica, ¿no? Ella dice como terapeuta, pero empecemos por la atención psicológica, que es desde el Colegio Morelense de Psicología y desde el CIPSI también de la UAM, precisamente la idea es reflexionar como eso. ¿Cuáles dirías tú principalmente? Como son historias llenas de violencia, es necesario, me parece, construir un espacio seguro, un espacio de escucha, un espacio donde se les reconozca.
donde no se les baje el telón y les digan, no te voy a escuchar, no te creo, esto no existe, ¿qué me estás diciendo? No tiene sentido lo que me estás diciendo, ¿no? Sino aperturar una escucha mucho más amplia, mucho más atenta, mucho más sensible, empática incluso, ¿no? A estos discursos que suelen ser, pues, sumamente dolorosos, que están llenos de violencia. Entonces, uno de los retos es crear esta zona donde la escucha sea tal que puedan los sistemas, de alguna manera, comenzar a abrirse, comenzar a hablar, comenzar a relatar y comenzar a reelaborar el mismo trauma. En términos, por supuesto, de no replicar la propia violencia en ningún espacio clínico, por supuesto, es algo que creo que le apostamos todos en el campo de la atención psicológica, en el campo de la atención de salud mental, pero en particular, esto que tú señalas hay que subrayarlo de forma importante, que es el espacio seguro de la construcción de la escucha, ¿no? De la validación de esta realidad con la que traen y que tiene que ver con lo que decíamos hace rato, los mitos, lo que más quizás se topan como una situación frecuente de las personas que sospechan o que tienen años pensando que hay algo en el campo de la identidad disociativa, pues es la invalidación, yo creo, ¿no? O sea, no es uno de los cuadros a los que inmediatamente se llegue a hacer un diagnóstico porque siempre se va a sospechar que se enfrentan, sobre todo que a mí me ha tocado mucho ver que están sospechando que es más bien una alucinación, ¿no? Auditiva, o sea, las voces resultan, la primera hipótesis es que son alucinaciones auditivas y eso entra a veces que los primeros diagnósticos puedan acabar siendo del espectro psicótico, ya decías tú, la esquizofrenia o cualquier otro espectro con sintomatología psicótica, y entonces a iniciar un tratamiento en ese orden que no necesariamente pues va a ayudar o a resolver, ¿no? Este elemento. Y que tiene que ver con estar también, ¿no? O sea, a lo mejor esto lo damos por asentado, pero hay que estar y hay que escuchar. Creo que ese también es uno de los retos más importantes con el trastorno de identidad múltiple. Hay que estar, hay que escuchar, hay que recibir el discurso que se nos dice y, por supuesto, valorarlo y con ello trabajar. Claro que con eso ya también respondes un poco a la pregunta de Alexia Aranda, ¿no? O sea, como terapeuta el reto es estar, el reto es escuchar, evidentemente frente a eso, como en todos los otros cuadros, pero en este particular, ¿no? Nos pregunta Ed Betán, gracias, estamos entrando ya en la serie, gracias por sus preguntas, por sus comentarios, nos ayudan mucho a platicar sobre el tema. Ed Betán nos dice, en muchos casos, sí podría ser una actuación del paciente, pregunta, ¿y qué evidencia tenemos de que alguien no está fingiendo el trastorno y es alguien que lo lleva genuinamente? ¿Qué podríamos decir de esto, Joaquín? Yo creo que una de las claves es cuando intentas deslindarte de las decisiones o de las acciones que haces, ¿no? O sea, eso creo que es clave para darse cuenta de que alguien está deslindándose de lo que está realmente haciendo. Por lo regular, lo que me ha tocado escuchar en la clínica es, sabemos que esto está pasando, nos hacemos responsables y no nos deslindamos. O sea, porque a pesar de que no tuvimos control, de que no estuvimos presentes en ese momento, pues es parte de la convivencia y del eje que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, creo que una de las claves importantes es que no se deslinda. Quien se deslinda, pues bueno, por ahí habrá que ver, habrá que escuchar, habrá que indagar si se está haciendo por un asunto de no hacerse responsable de los propios actos. O por, diríamos en términos coloquiales, librarse de alguna situación, ¿no? O sea, hacer una simulación, lo platicábamos en algún momento con algún grupo de colegas que decíamos, bueno, quizá uno de los riesgos o de las preocupaciones que a veces tienen los profesionales cuando alguien muestra estos síntomas, estas características, es si no estamos frente a un trastorno facticio, ¿no? De simulación, o que es un poco la pregunta, entiendo, Ed Betán, que nos está haciendo. Y tú hablas de este punto en, claro, si esto no cumple el objetivo de quitarse la responsabilidad por una actuación, pues obviamente estamos frente a otro elemento, ¿no? Pero también las herramientas de diagnóstico diferencial tan importantes, ¿no?
Sí, y algo notable también es la diferencia que uno puede llegar a observar entre un alter y otro. O sea, es Ujú. sustancialmente marcado, se nota, se ve cuando alguien está hablando con un alter y cuando alguien está hablando con otro alter. Eso también me parece complicado de alguna manera eh, fingir en ese sentido, porque es como si estuvieras hablando con una persona completamente diferente en un Ujú. mismo cuerpo. Diferente incluso en términos también de identidad de género, diferente incluso en términos incluso de orientación sexual, diferente. ¿Qué otras diferencias? Hablábamos en algún momento de la lateralidad, ¿no? O La sea, lateralidad, puede cambiar de ser diestro zurdo, ¿no? ¿Qué eh, la, más? la fuerza también es considerablemente diferente. ¿La fuerza La, física o la fuerza a qué te la refieres? fuerza física es distinta, la graduación del ojo es distinto, ¿no? Hay quienes Uh-huh. pueden ver mejor, hay quienes no ven mejor, quienes son alérgicos a algún medicamento, a alguna comida, las preferencias también de comida son muy marcadas, la lateralidad, como decíamos, ¿no? Hay diestros, hay zurdos, Uh-huh. y también en el momento del cambio entre un alter y otro, se nota la diferencia, la postura, los gestos, las Uh-huh. palabras empleadas, la mirada inclusive. Qué importante, sí, sí, un poco contestando a esta pregunta que nos hacían si se acaban de sumar a esta parte del conversatorio sobre la diferenciación y los diagnósticos diferenciales en términos de un trastorno de identidad disociativa con un cuadro que podría ser una simulación, que es una de las preocupaciones que también surgen entre los profesionales de la salud mental y también entre la sociedad misma, ¿no? Entre los grupos. Laila, Montserrat, seguimos con las preguntas. Gracias a todas y a todos por sumarse a esta charla, a este conversatorio. Nos dice qué instituciones pueden diagnosticar el TID en la Ciudad de México. En realidad, asistir a un profesional de salud mental habilitado con experiencia clínica, hay algunos grupos, hay algunos profesionistas que se dedican a los cuadros de trastornos disociativos, trastornos relacionados con trauma, ¿no? Psiquiatras me parece que también están perfectamente habilitados, psicólogos clínicos con esta línea de trabajo, que creo que sería muy importante. Y también, idealmente, creo que estos son personas que no fueron diagnosticados en su primer diagnóstico. ¿Es correcto? Generalmente traen muchas, ¿no?, historias de contacto con profesionales de la salud mental, desafortunadamente, o de la salud. Sí, correcto. No diagnosticados y que cuando se les diagnostica, ¿no? O que también ha pasado cuando se enteran que esto existe, ¿no? O sea, que el trastorno de identidad disociativo existe, es como de, o sea, esto que estoy viviendo, esto que estoy escuchando, tiene una razón, tiene un motivo, tiene un nombre que de alguna manera me coloca frente a lo que yo venía viviendo, ¿no? Es algo que también la clínica me ha indicado a partir de esto, que ayuda a apaciguar el estrés o la angustia que pueden llegar a vivir. Claro, lo importante a veces, varios colegas nos dicen, bueno, que qué importantes son los diagnósticos, sí, en efecto, sobre todo en ciertos cuadros que han pasado, ciertas personas que han pasado por no saber cómo explicar qué es lo que están sucediendo, ¿no? Por también mucho miedo al tipo de situación que están viviendo, por no darle nombre, por no entenderlo. Esto hace que los diagnósticos sean muy tardíos, desafortunadamente, y la importancia, insistimos en que no. Creo que es importante señalar, estos cuadros necesitan un diagnóstico multidisciplinario, profundo, delicado, de personas bien entrenadas. No se diagnostica en redes sociales, no se diagnostica leyendo algo, ¿no? Ni siquiera en esta charla. Creo que es importante que si tienen la sospecha o tienen la preocupación o conocen de alguien, pues puedan acompañarlo también a buscar a un profesional debidamente entrenado y con experiencia en esto, para poder también hacer las recomendaciones importantes de resolver dudas y también de hacer las mejores propuestas de atención, ¿no? Y acompañamos, nos dice Alondra Peña, si mi pareja tiene este trastorno, yo como pareja, ¿cómo le puedo ayudar? Importantísimo, llegamos a una de las preguntas
que nos gustan mucho, todas por supuesto, pero esta gracias Alondra. Si somos familia, amigos, cercanos, Joaquín, ¿qué recomendarías? Recomendaría informarse, recomendaría leer, recomendaría comenzar a identificar estos cambios, ¿no? Para, si es que los sistemas necesitan ser nombrados alter por alter, pues también tener esa flexibilidad, ¿no? Cuando está uno, cuando está el otro, darles ese lugar, ese espacio, esa escucha, esa convivencia, pero pues sí, de alguna manera comenzarse a familiarizar, a empapar con este tipo de información que pues lleve de alguna forma a un conocimiento más profundo de lo que está sucediendo, si es tu pareja, si es tu amigo, si es tu hijo, si es cualquier tipo de familiar, cualquier tipo de relación cercana, y a partir de ahí, bueno, comenzar a avanzar. El apoyo social y familiar resulta estratégico y fundamental en cualquier persona que presente una dificultad de salud mental, pero en especial, ya que estamos hablando de un trastorno de identidad disociativa que puede permanecer a lo largo de la vida. ¿Es correcto? Sí, correcto. Y esto nos lleva a la pregunta de Ana Sofía Cosío. Gracias, Ana Sofía. Dice, ¿qué nos podrías decir sobre los mundos internos? ¿Estos se trabajan también? Y la otra pregunta que creo que bien interesante, ¿siempre se busca la unificación? O sea, si tenemos estas identidades disociadas, separadas, recuerdo que durante muchos años, muchas décadas, se hablaba incluso en películas, se hablaba incluso en algunas historias, ¿no? De que el reto o el objetivo central de la intervención psicológica, de la intervención profesional, era la unificación de la identidad, o sea, tener de alguna manera resuelta esta disociación para poder hacer una unificación. ¿Qué opinas sobre esto que nos pregunta Ana Sofía, Joaquín? Bueno, los mundos internos son pues una realidad alterna, digamos, a la que está fuera. Un mundo interno está organizado por lo regular por los alters que no están al frente en ese momento, o sea, los que no están teniendo dominio sobre el cuerpo y que de alguna forma conviven en espacios, en casas, en cuartos, en salas y tienen la comunicación ahí, tienen una convivencia, tienen una vida y es una historia, digamos, como si fuera paralela a la vida fuera del cuerpo, de la realidad psíquica como tal. Se trabajan, sí, se trabajan los mundos internos. Hay quienes no tienen acceso al cuerpo, o sea, hay alters que no tienen acceso al cuerpo y que son muy internos, ¿no? Que su labor es estar ahí dentro, es estar organizando, es estar cuidando, es estar estudiando, es estar como alimentándose de situaciones que están ocurriendo en el mundo interno, pero sí se puede trabajar, sobre todo cuando hay algún tipo de relación con el exterior, ¿no? Son situaciones muy particulares porque volvemos a que la organización es bien particular entre un sistema y otro, ¿no? Pero sí, los mundos internos se pueden trabajar y se pueden conocer por el discurso de los pacientes que lo relatan. Y sobre la segunda pregunta, ¿el objetivo es la unificación? ¿Tú qué piensas de este objetivo que desde hace muchos años se hablaba de ello? Bueno, si es la intención de algún sistema, sí, ¿no? Pero lo que nos hemos encontrado es que no desean integrarse, que hay muchos que no desean integrarse, porque integrarse representaría quitar ese soporte que les permite vivir, existir, coexistir y relacionarse. Entonces, no todos los casos son necesarios en la integración. Estaríamos ejerciendo violencia inclusive, ¿no? Si nosotros estamos imponiendo nuestros propios deseos o nuestros propios objetivos a pesar de lo que se nos esté diciendo o solicitando en este tipo de casos, pero no, la integración puede ser respuesta, pero no es la respuesta. ¿Cuál podría ser la respuesta? Bueno, convivencia con el sistema, mejor comunicación, mejor organización, que se lleguen a acuerdos, que puedan contarse lo que está sucediendo, que no haya saltos temporales, que no haya pérdida de la memoria. Eso de alguna manera sí se puede trabajar, donde no precisamente pues el objetivo principal sea la integración, porque muchas veces no se desea. Claro,
menor sufrimiento, ¿no? Menor ansiedad, o sea, que eliminar, disminuir o por lo menos lo más que se pueda el sufrimiento, el malestar, las crisis que significa y los retos que significa también este tipo de cuadros, ¿no? Luis Fernando nos dice, le confesé a mi novia del TID, del trastorno de identidad disociativa, y ella ha hecho el esfuerzo por quedarse al escuchar a un persecutor, pero siento la culpa que ella tenga que soportarlo y suelo alejarme cuando llego a sentirlo cerca. Gracias, Luis Fernando, por compartir también lo que son los retos, ¿no? De vivir con un trastorno de identidad disociativa frente a las parejas. Ya decía hace rato una pareja también de otra persona que estaba con nosotros. Gracias por la confianza de compartirlo y sumarlo a la reflexión. Saludos a Verónica Suárez, a Livia Avilés, a Lupita Molina, Michelle Medina. ¿Es posible que un alter quede al frente incluso por años por decisión de la personalidad principal, Joaquín? Por decisión de la personalidad principal y también por un asunto de que la personalidad principal, llamémoslo de esta manera, no puede hacerse cargo ya de lo que está sucediendo. Entonces... O sea, ¿una decisión del sistema de alguna forma? Sí. O sea, el sistema puede retirar de alguna forma a quien está al frente en ese momento porque lo considera no apto. O, digamos, como lo comentaba aquí en el comentario de Facebook, la personalidad principal no puede ya. Y entonces es un paso para atrás y hay quienes van hacia adelante y se hacen cargo de la situación y bueno, pueden estar semanas, meses, años incluso al frente sin ningún tipo de movimiento. Claro, gracias. Hablábamos en algún momento también esto del tema de la unificación, a veces la fusión de identidades, ¿no? O sea, que esto es frecuente, en donde a lo mejor dos identidades podrían estar fusionando en una nueva, ¿no? En sí es que es mucho más adaptativo y mucho más adecuado para ese sistema. Gracias, Laila Montserrat. Presentes 3 sistemas de 40 alters. Guillermo Peinberg, saludos, un gusto. Salva Rojas, vamos cerrando, se nos está acabando tiempo. Voy a leer todas las preguntas que nos quedan. Con qué ganas de poder platicar y muchas gracias por esta participación tan activa. Salva Rojas, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Un alter puede aparecer en la adultez más crónicos durante la vida? O darse cuenta una persona por los traumas crónicos durante la vida. O sea, me imagino que nos pregunta si puede aparecer por primera vez un alter ya muy tardíamente, ¿no? O sea, creo que por ahí va, si no, si nos corrige. Cis Caos, aquí estamos, gracias por acompañarnos. Eduardo Pavón, más en tiempos anteriores donde te quejabas de que un compañero te hacía algo y te respondían los papás que tú también les pegaras, si no te podías defender por alguna razón, ¿cómo les ibas a pegar? Y finalmente no se hacía nada. Gracias, Eduardo, por compartir esta experiencia. Salva Rojas, hola, buenas noches, saludos desde Chile. Muchos saludos a Chile. Un alter, me imagino, puede aparecer en la adultez. Creo que era la misma pregunta desde hace rato. Desde que nació de la validación de esta realidad, en la niñez, en la adolescencia no se dio cuenta y en la adultez un evento traumático como por ejemplo un evento de la muerte de un familiar. Sigue siendo, ¿no?, la pregunta de si puede aparecer más tardíamente este primer alter. Kika Segura, gracias Jessica por tus saludos. Maripaz Richard, ¿podríamos oír más al entrevistado? Claro, con gusto. Salva Rojas, saludos desde Chile, me parece que es la misma pregunta. Un conversatorio muy interesante y educativo, gracias Fabiola. Jordi Martínez, buenísimo tema, hablar muchísimo de este trastorno. Hay muchas películas que solo confunden o que las personas que realmente lo tienen sean atendidas de forma correcta. Gracias. Livia Vilés, ¿se utiliza alguna prueba psicométrica especial para determinar sistemas y alters? ¿Cuáles serían las características más comunes entre ellos? Y Michelle Medina, ¿los malestares físicos pueden desaparecer o cambiar entre un alter y otro? Maripaz Richard, ¿cómo se organiza jerárquicamente un sistema? Laila Montserrat, tenemos muchísimas, creo que no nos va a dar tiempo. Sí. Joaquín, felicidades, te mandan. La mayoría de psicólogos o psiquiatras o por comentarios no conocen o invalidan dicho trastorno. Gracias. Saludos, Gabriela Ramírez. Edelhab Guerrero. Me han tocado psicólogos que me dicen que finjo. El psiquiatra con el que estoy dice que es imaginaría
o se basa en electroencefalogramas, casi no me deja hablar. Interesante charla. Luis Alberto Solera, saludos. Pati Quintán, saludos. Ángela Magville, ¿cómo coexiste el TID con las neurodivergencias? ¿Hay una edad de inicio para diagnosticar este trastorno? Qué importante tema. Rosa Edel, ¿qué pasa con el TID parcial? Uli, gracias, saludos. Y Luis Fernando, ¿puede aparecer o no a su voluntad? Y se puede escoger quién aparezca, saludos. Aquí cerramos, les agradezco muchísimo, muchísimas preguntas, nos ha comido el tiempo para ello. Joaquín, ¿quieres contestar algunas de estas preguntas de forma rápida? ¿Qué piensas? Pues, híjole, a manera de conclusión, porque también tenía tengo pensado compartirles algo especial acá, pues hay que comenzar a hablar de esto, hay que hacer visible esto, hay que escucharles, ¿no? Porque de repente cuando no se les escucha, cuando van a alguna búsqueda de atención y no son escuchados, se van, se retiran, se esconden, ya no quieren, ¿no? De alguna manera recibir este tipo de atención y por supuesto, con justa razón, pero que sepan que hay espacios donde serán escuchados, donde serán vistos, donde serán de alguna manera recibidos, y en ese sentido lo que yo invito a los colegas, a los profesionales, a cualquier tipo de personal que pueda atender un trastorno de identidad disociativo, es que nos alejemos de una posición de poder, que nos alejemos de una posición de superioridad, que nos alejemos incluso de una posición teórica de conocimiento y de entendimiento, porque sabemos menos de lo que creemos. La manera de organización de los sistemas es muy, muy variable y es importante comenzar a escucharles. Y bueno, a propósito de lo siguiente, rapidísimo, compartir a todos los sistemas un fragmento que me ha compartido un sistema con el que llevo ya cerca de 2-3 años trabajando. Y bueno, esto va con dedicatoria a todos. Una dedicatoria para aquellos sujetos que habitan mundos astillados, como cristales donde cada fragmento refleja una parte del cielo perdido, y donde la herida se hace cauce de sentido, revelando una intimidad tan profunda que solo algunos pueden vislumbrar su entramado, la belleza trágica de lo roto, el brillo del trauma vuelto palabra. Y en tanto palabra, pues tiene que haber un oído que les escuche. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias. Qué bonita forma de cerrar también en términos de que precisamente este conversatorio estuvo diseñado desde hace mucho tiempo para precisamente hablar de algo que a veces genera mucha preocupación, muchos mitos, muchas realidades encontradas y acercar estos espacios también, ¿no? A la escucha es posible, el sostén es posible, sobre todo desde el campo de la psicología y en una sociedad mucho más incluyente y más informada sobre la salud mental. Como bien decía hace rato uno de quienes nos escribían, esto podría dar para horas, ya nos están diciendo que hagamos otra actividad de esto, ojalá que sí podamos hacerlo. Muchas gracias a todas y a todos quienes se conectaron, a los sistemas que se conectaron, a sus familiares, a nuestros colegas, a todos quienes nos están escuchando. Ha sido un placer, muchas gracias el día de hoy y con eso pues cerramos con este conversatorio agradeciéndole a Joaquín y al Colegio Morelense de Psicología y al Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos habernos abierto este espacio y que sea el primero de muchos. Un abrazo, bonita tarde. Joaquín, a todos, a todas, buenas tardes, hasta la próxima.